¿Y si te dijera que, en pleno invierno de 1896, dentro de una iglesia silenciosa e imponente, una persona invisible recibió su nombre como por revelación? Hoy presenciarás el día en que una planchadora, una mujer a la que nadie vio, se convirtió en el centro de una confrontación que cambió para siempre la jerarquía de un templo. Es una historia de valentía, vergüenza expuesta, poder sacudido y de cómo un solo gesto puede redibujar el mapa silencioso de la dignidad humana. Así que prepara tus ojos, tu corazón y tu imaginación, porque te llevaré al interior de Ávila, como si caminaras entre esos fríos muros. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo la película y si estarías listo para enfrentarte a lo que estás a punto de ver hoy. Aquel domingo en Cuarta Gestícula, Elvira despertó antes del amanecer, con ese frío que te hace pensarlo dos veces antes de levantar los pies de debajo de la manta. Pero se levantó enseguida porque sabía que la ropa de cama no espera a la pereza. La cocina aún olía al caldo del día anterior. Su abuela respiraba agitadamente en la habitación contigua y el único sonido era el crujido de la tabla de planchar mientras cruzaba el pasillo cargando la palangana con las últimas prendas. Le ardían las manos en los mismos puntos de siempre, donde más le escocía el vapor, pero ya casi no pensaba en eso. Lo que la ocupaba era si los pliegues quedarían a la altura, como siempre repetía el vicario. Mientras alisaba el último body sobre la estrecha mesa, comprobó por 10ª vez lo que las mesas garabateaban en su cuaderno: tiempo de vapor para ese frío, tiempo de reposo antes de doblar, la cantidad exacta de almidón para que no se endureciera demasiado. Era su forma de sentir cierto control en un mundo donde casi nada dependía de ella. Se puso el mismo vestido sencillo, se pasó la mano por los pequeños cortes de los dedos como para comprobar si estaba bien. Se guardó el alfiler de hueso en el bolsillo y respiró hondo antes de irse. En su cabeza, un pensamiento un tanto infantil se repetía una y otra vez. Si los pliegues estuvieran perfectos, tal vez ese día sería más fácil. Esa misma mañana, Dom Hernán tardó más de lo habitual en decidir qué capa ponerse, no por vanidad, sino porque cualquier tela le pesaba extrañamente sobre los hombros desde que el tema de los asientos reservados había vuelto a la conversación del capítulo. La espaciosa habitación, llena de muebles oscuros, parecía más pequeña al recordar a su madre, delgada en la cama, agradeciendo a la mujer anónima que cambió las sábanas sin ser vista. Mientras el sirviente ajustaba los botones, intentó apartar esos recuerdos de su mente, como siempre hacía cuando necesitaba comportarse como un duque ejemplar. Tenía en mente el discurso cortés que debía pronunciar sobre el pavimento restaurado, las sumas invertidas, los elogios esperados, pero en el fondo arrastraba una incomodidad que nunca expresó. Sabía que había financiado piedra, hierro, vidrieras, y nunca había preguntado el nombre de la persona que lavaba lo que el sacerdote besaba en el altar. Cogiendo el misal encuadernado en cuero para llevárselo, dudó unos segundos, como si esperara que alguien le impidiera salir de casa ese día. Nadie lo detuvo, y fue precisamente por eso que terminó llegando a la iglesia en el momento exacto en el que todo empezó a salirse de control. Mientras Elvira caminaba hacia la iglesia, con los corporales envueltos en un paño blanco, sentía el viento cortante filtrándose a través de su vestido, como para recordarle quién mandaba en aquella ciudad. No era ella, nunca lo había sido. Cada paso sobre los adoquines helados de la calle parecía pesar más en su conciencia. Recordó el comentario que una de las damas de la cofradía había hecho la semana anterior. El olor a trabajo no va bien con una procesión. Una frase pronunciada como si tirara una cáscara al suelo, solo para ver quién se resbalaba. Y aún así, Elvira continuó. Continuó porque sabía que nadie lo haría por ella. A veces, mientras caminaba,
tenía la sensación de que llevaba no solo los lienzos, sino también todo el silencio de años engullendo humillaciones que nadie veía. Al llegar al lateral de la iglesia, sintió el calor del incienso mezclado con el frío de las paredes de mármol, y por un instante pensó que tal vez ese día sería diferente. Acomodó los paquetes en sus brazos, respiró hondo y entró en el pasillo lateral con ese cuidado casi ceremonial que solo comprenden quienes conviven con lo sagrado a diario. Y fue precisamente en el momento en que el brillo de los pliegues se iluminó con la vidriera azul que el párroco la vio, y su mundo se redujo al tamaño de una frase demasiado corta. Hernán, en cambio, llegó unos minutos después, caminando con esa postura contenida que había practicado durante años, intentando adaptarse al papel que esperaban de él. La iglesia de San Vicente siempre le causaba una mezcla de orgullo e incomodidad. Orgullo porque había ayudado a restaurarlo todo, desde el tejado hasta el suelo. Incomodidad porque sabía que cuanto más impecable se volvía el templo, más evidente se hacía la distancia entre quienes ocupaban los primeros bancos y quienes apenas podían entrar en la nave. Al cruzar las pesadas puertas, sintió un escalofrío en la garganta y, antes de acostumbrarse a la tenue luz del interior, oyó un murmullo de fondo, una especie de risa, apagada, corta y venenosa, y cuando sus ojos se acostumbraron, vio a Elvira allí de pie, sujetando el bulto de lienzos con tanta fuerza que sus dedos estaban casi blancos. El párroco estaba frente a ella, levantando la barbilla con esa autoridad automática, diciendo que la nave no era lugar para asuntos oficiales. El silencio que siguió no provenía de reverencia, sino de una vergüenza vicaria, de esas que dejan el aire en calma. Hernán permaneció inmóvil unos segundos, como si el mundo se hubiera convertido en una pintura estática, y fue allí, incluso antes de comprender que algo en su interior empezó a romperse, una grieta fina pero definitiva, justo donde mantenía su neutralidad. A primera vista, Elvira podría haber pensado que simplemente obedecía, pero por dentro sentía como si alguien le hubiera arrancado un pedazo de tierra. Cuando el párroco le ordenó esperar en el patio por decoro, con esas palabras que parecían limpias pero estaban sucias por dentro, su primer impulso fue desaparecer en ese instante, hundir la cara en las sábanas y fingir que no había pasado nada. Pero los ojos de toda la iglesia estaban puestos en ella. Cada persona allí era un espejo que reflejaba la misma imagen. No perteneces aquí. El peso del paquete aumentó de repente. Los pliegues que había planchado con tanto esmero parecían burlarse de ella, como si todo ese esfuerzo hubiera sido ingenuo. Al caminar hacia la puerta lateral, sintió que le ardía la nuca, no por el frío, sino por la sensación de ser empujada fuera de un lugar que, irónicamente, ella ayudó a preparar mejor que muchos de los que se sentaban en los primeros bancos. En el patio, el viento soplaba aún más fuerte, mezclado con el olor a carbón y a ropa húmeda tendida en las casas vecinas. Apoyó la espalda contra la pared de piedra, presionó el paquete contra su pecho y respiró profundamente para contener las lágrimas, repitiendo mentalmente los gráficos de vapor, como si eso también pudiera organizar el dolor que no podía nombrar. Hernán la observó desaparecer por la ladera y, durante unos segundos, luchó con su propio instinto, ese que había aprendido a no inmiscuirse en pequeños conflictos para no alterar el orden. El viejo diálogo interno comenzó a sonar. No es el momento, no te corresponde, puedes hablar con el cura con calma más tarde. Pero junto con eso llegó otro recuerdo, más insistente, el de su madre agradeciendo, con voz débil, a la mujer que cambiaba las sábanas empapadas de fiebre, diciendo que sin estas manos ninguna oración puede sostenerse. Sintió una incomodidad física, casi como náuseas, al darse cuenta de que en su interior
honraban la piedra, las vidrieras y los escudos de armas, mientras que la persona que trataba el mantel del altar, como si fuera un ser vivo, era empujada al frío. A cada paso que daba hacia el pasillo helado, sentía que la capa pesaba más, no por la tela, sino por el simbolismo de todo lo que representaba y que nunca había cuestionado. Alcún doblar la esquina y encontrar a Elvira apoyada contra la pared, con el rostro tenso y los ojos forzadamente secos, comprendió que si le daba la espalda en ese momento, no solo sería cómplice de una grosería, sino de todo un sistema que él, con sus sellos y donaciones, ayudaba a mantener. Cuando Elvira notó con el rabillo del ojo la sombra que se acercaba, pensó por un momento que era alguien de la hermandad que venía a recordarle lo que ya había oído. Pero al levantar la vista y ver al duque allí de pie, no supo qué sentir. Parecía fuera de lugar en aquel pasillo frío, como si ese espacio revelara partes de él que nunca aparecían en los bancos de la nobleza. Hernán no dijo nada de inmediato. Solo miró el paquete que ella sostenía, sus dedos manchados de vapor y luego la puerta cerrada que la había expulsado momentos antes. Elvira se encogió un poco, esperando alguna instrucción formal, algún comentario diplomático, de esos que la gente importante siempre encuentra para no comprometerse. Pero lo que llegó fue una simple pregunta, casi abrupta en su sinceridad. ¿Puedo ver su libreta? Se quedó paralizada unos segundos, pensando que tal vez había malinterpretado. Nadie le había pedido ver eso nunca, ni el párroco, ni las cofradías, ni las demás iglesias que recibían sus manteles confeccionados. Ese cuaderno era casi como una segunda piel para ella. Garabatos, fórmulas, observaciones que hacía en la oscuridad, sentada al borde de la cama, anotando todo antes de que se le olvidara. Aunque desconfiaba, se lo entregó. Al abrir el cuaderno, el silencio entre ellos cambió. Hernán recorrió las mesas con el dedo como si hojeara un libro de ciencias oculto. Vio columnas enteras con mediciones de vapor según la estación, pequeñas notas sobre las manchas más difíciles, describiendo la textura y el tiempo de reposo, flechas cuidadosamente dibujadas para indicar los pliegues de cada banquete movible. Era un nivel de precisión que jamás habría imaginado, porque nadie le explicaba que detrás de una tela impecable había cálculos, ensayos, errores, quemaduras. Y al pasar las páginas, sintió que algo parecido a la vergüenza le subía al pecho. Vergüenza por no haber percibido nunca el trabajo invisible que sostenía las ceremonias que con tanta vehemencia defendía en público. Vergüenza por haber aceptado con normalidad la idea de que había lugares para algunos y puertas cerradas para otros. Cuando levantó la vista del cuaderno y miró a Elvira, vio en ella una firmeza cansada, una especie de dignidad silenciosa que no necesitaba aplausos. Y fue allí, en ese pasillo frío, que algo dentro de él dejó de ser teoría y se convirtió en un asunto urgente, como si cada línea de ese cuaderno le hubiera ofrecido la oportunidad que nunca tuvo el coraje de aprovechar. Hernán cerró el cuaderno lentamente, como si devolviera algo frágil, y lo sostuvo entre sus manos unos segundos, respirando profundamente, intentando procesar lo que acababa de sentir. Era extraño. Estaba acostumbrado a ver informes, planos arquitectónicos, contratos. Nada le afectaba tanto como esas páginas garabateadas por alguien que ni siquiera había sido invitado a la nave principal. Mientras pensaba, oyó el movimiento dentro de la iglesia. Pasos apresurados, voces bajas que intentaban disimular el nerviosismo. Las damas de la cofradía seguramente estaban comentando el incidente y el párroco, lo sabía, debía de estar buscando la manera de justificar sus actos por si alguien importante lo había visto y alguien importante lo había visto.
El duque respiró hondo, pero no por calma. Era la clase de respiración que surge cuando uno comprende que ya no puede fingir que no pasó nada. Le devolvió el cuaderno a Elvira, pero esta vez con ambas manos, como si le entregara algo con peso real, no solo papel. Ella lo recibió casi automáticamente, sin comprender aún qué se movía dentro. Hernán se ajustó entonces la capa sobre los hombros y miró la puerta del barco como se mira un muro que finalmente ha decidido atravesarlo. En su cabeza, 3 frases se arremolinaban simultáneamente. Esto no puede continuar. Lo he dejado continuar durante años y ahora habrá consecuencias. Mientras tanto, dentro de la iglesia, la atmósfera se había tornado en una especie de tensión cuidadosamente pulida. La gente evitaba comentar en voz alta, pero intercambiaba miradas como si todos supieran que algo fuera de lo común había sucedido. El cabildo esperaba que Hernán se posicionara al frente para inaugurar el pavimento restaurado. Después de todo, él era el patrón, la cara pública, el hombre que aparecía en fotografías junto a las autoridades. Pero cuando lo vieron entrar de nuevo, en lugar de caminar hacia el lugar reservado, se desvió hacia la nave lateral, haciendo señas al notario civil y al secretario parroquial con un gesto firme. Fue allí donde comenzó la silenciosa confusión. El notario, acostumbrado a trabajar solo después de las ceremonias, no entendía por qué el duque pedía un documento en ese momento. El secretario, aún con el olor a tinta fresca en los dedos, dudó antes de continuar. Nadie contradecía el orden normal de las cosas. Y mientras ambos intentaban alcanzar a Hernán, las damas de la cofradía comenzaron a susurrar con recelo, como si se dieran cuenta de que la situación se les escapaba de las manos. Dentro del barco, el murmullo se hizo más fuerte. Nadie sabía qué estaba a punto de suceder, pero todos comprendían que no sería una mañana cualquiera. Cuando Hernán regresó al patio para llamar a Elvira, ella seguía allí, con el cuerpo algo rígido, como si el frío le hubiera calado los huesos. No sabía si levantar la cabeza o si era mejor permanecer invisible, pues siempre habían insistido en retenerla. Al acercarse, el sonido de sus botas sobre las piedras parecía más fuerte que antes, casi una advertencia. Solo que esta vez, la advertencia no era para que se retirara, sino para que se preparara. El duque no pidió permiso, no se anduvo con rodeos, simplemente dijo que necesitaba acompañarlo unos momentos. Elvira estaba confundida, pensando que quizá era para corregir un pliegue o entregar las piezas de otra manera, pero él dio un paso al frente y sujetó la puerta lateral antes de que ella tocara el cerrojo, como despejando el camino para alguien que nunca antes había tenido uno. Su sensación era extraña, casi incómoda, porque parecía que su cuerpo no sabía cómo reaccionar ante la consideración. Entró lentamente, mirando al suelo, preparándose para más miradas de reojo, más comentarios sarcásticos. Pero lo que encontró fue silencio, un silencio denso, lleno de gente que fingía no mirar, pero miraba. Cada par de ojos parecía decir, ¿qué hace aquí otra vez? Y ella misma no sabía la respuesta. Lo que nadie sabía allí era que Hernán caminaba con una determinación casi física en el pecho, como si hubiera cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. Acercándose al notario, le entregó un sobre que llevaba consigo desde la mañana temprano, pero que aún no se había atrevido a usar. Era la carta de reconocimiento, algo que había estado preparando en secreto, planeando presentarla meses después, cuando todo estuviera políticamente seguro. Pero lo que acababa de presenciar, esa fría expulsión, esa humillación pública que parecía tan banal a quienes lo observaban, hizo que todos sus cálculos se desmoronaran. Necesitaba actuar en ese momento, en ese preciso instante, antes de que el
impulso fuera absorbido por el miedo habitual. El notario abrió lentamente el documento, tratando de comprender qué estaba sucediendo, mientras el secretario se acercaba ajustándose las gafas. Hernán explicó, en voz baja pero firme, que quería una lectura pública allí mismo antes de que comenzara la ceremonia. Los ojos del secretario se abrieron de par en par, sorprendido, porque eso simplemente no se hacía. Pero el duque no pedía, sino que ordenaba, solo que de una forma distinta a la habitual. No era arrogancia ni imposición aristocrática, era urgencia moral mezclada con vergüenza acumulada a lo largo de los años. Y mientras los dos oficiales se preparaban, la noticia empezó a correr como la pólvora. El duque iba a detener la ceremonia. Dentro de la nave, el movimiento se transformó rápidamente en una incomodidad generalizada. El cabildo, que esperaba a Hernán para la inauguración del piso restaurado, notó que no se acercaba a la zona reservada y comenzó a intercambiar miradas inquietas. El deán, con la autoridad de quien siempre había estado al mando, le indicó a uno de los sacristanes que lo llamara discretamente, como si se tratara de una simple demora. Pero el sacristán regresó pálido, murmurando que el duque estaba con el notario y el escribano juntos en el pasillo lateral. Esto bastó para que el ambiente pasara de la reverencia a la inseguridad. Las damas de la cofradía, siempre tan firmes en sus comentarios, intentaban ahora adivinar qué estaría sucediendo, algunas ya temiendo que el comportamiento del duque revelara defectos que preferían mantener ocultos. La tensión aumentó porque nadie sabía exactamente qué contenía ese sobre, pero todos sabían que Hernán no llevaba papeles descuidadamente. Y cuando las puertas laterales se cerraron para ajustar el movimiento, muchos fieles comenzaron a susurrar, como si estuvieran viendo desarrollarse un escándalo, sin saber dónde terminaría. Elvira, de pie unos pasos atrás, lo observaba todo, intentando mantenerse discreta, como si temiera que cualquier movimiento llamara aún más la atención. Era imposible no sentir que algo estaba completamente fuera de lugar y que, de alguna manera, tenía algo que ver con ella. Se le encogió el estómago, le sudaron las manos, el paquete de sábanas se sentía más pesado que por la mañana. No entendía por qué Hernán hablaba con el notario, ni por qué le había pedido su cuaderno, ni por qué había abierto la puerta como si tuviera una intención mayor. Una parte de ella quería huir, simplemente desaparecer antes de que alguien asociara su nombre con algún problema. Pero otra parte, más pequeña, casi tímida, sintió una especie de extraña calidez en el pecho, como si algo que nunca imaginó estuviera a punto de suceder. Cuando el duque dio unos pasos al frente y le pidió que se mantuviera cerca, no a su lado, pero lo suficiente para no tener que cruzar la nave sola más tarde, Elvira sintió una mezcla incomprensible: miedo, incredulidad y un discreto atisbo de respeto que nunca había recibido de nadie con semejante poder. Apretó el cuaderno con fuerza, intentando mantenerse fuerte, aún sin comprender por qué ese día, que había comenzado como tantos otros, parecía ahora a punto de ponerlo todo patas arriba. Cuando el notario finalmente se colocó junto al ambón, sosteniendo la carta de reconocimiento en ambas manos, toda la iglesia pareció contener la respiración a la vez. El movimiento se detuvo casi involuntariamente. Los fieles, que previamente habían buscado un asiento, regresaron a sus asientos. Las damas de la cofradía guardaron sus abanicos. El capítulo intentó disimular su inquietud, ajustando los pliegues de sus vestimentas litúrgicas. Incluso los miembros del coro, que se disponían a cantar el himno de apertura, permanecieron inmóviles, como esperando alguna señal para no desentonar con el momento. Hernán caminó hacia el centro de la nave con un paso que no era apresurado ni vacilante. Era firme, de una manera que,
Tal vez ni siquiera él había planeado. El manto oscuro se balanceó detrás de él casi simbólicamente, como si los años de silencio fueran arrastrados con él. Cuando se detuvo ante el ambón, no miró a los nobles bancos, ni al capítulo, ni a las damas. Miró directamente a la puerta lateral, aquella por la que Elvira había sido expulsada minutos antes. Y, con ese simple gesto, sin discursos ni ceremonias, toda la iglesia comprendió que algo estaba a punto de cambiar. El decano intentó tomar la iniciativa, argumentando que el rito debía seguir el orden prescrito, pero Hernán levantó levemente la mano, no con un tono de autoridad aristocrática, sino con la firmeza de quien sabe que no cederá. Fue un gesto pequeño, pero tan inesperado que silenció de repente al decano. El notario abrió entonces el documento y el sonido del papel fue tan claro en la nave que pareció un chasquido. Elvira, todavía de pie unos metros detrás, sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, como si se le fuera a escapar de la garganta. No entendía cómo su nombre, ese nombre que tantas veces se había usado para llamarla la chica con olor a trabajo, podía estar involucrado en algo que requería notario, ambón y silencio absoluto. Antes de la lectura, Hernán solo hizo una cosa: giró el rostro hacia ella. No dijo nada, pero esa mirada contenía algo que ella nunca había visto en alguien como él. No era lástima ni protección condescendiente. Fue un reconocimiento, ese que no se pide ni se gana con halagos, sino que surge cuando alguien finalmente ve lo que siempre ha estado ahí. El capítulo, al darse cuenta de que no podía impedir la lectura sin causar un escándalo mayor, dio un paso atrás. Y, en ese instante, toda la nave se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde cada sonido, cada mirada, cada aliento pesaban. Cuando el notario comenzó a leer, su voz resonó por la nave con una claridad que ni siquiera los cantos litúrgicos podían poseer. Era una voz neutral, entrenada para registrar hechos, pero en ese momento tenía un peso que trascendía las palabras escritas. El primer punto de la carta, la creación del cargo de guardián del Linus, tuvo un impacto inmediato. Algunos fruncieron el ceño, otros intercambiaron miradas de sospecha, pero nadie se atrevió a interrumpir. El capítulo sabía que esto significaba un cambio enorme. Reconocer oficialmente a quien cuidaba del Linus era alterar la estructura de poder invisible que sustentaba gran parte de la liturgia. El segundo punto, entonces, cayó como un golpe aún más directo: libre acceso a la nave y a la sacristía para quienes ocupaban el cargo. Fue como quitar el candado de un lugar que siempre había permanecido cerrado por tradición y solo por tradición. Y cuando el notario leyó el tercer punto, el nombramiento público de los responsables de las fiestas mayores, un silencio aún más denso llenó el espacio. Esas palabras perforaron la iglesia como si perforaran capas de antiguas jerarquías. Elvira sintió un nudo en la garganta, porque no se trataba solo de poder entrar en la nave espacial, se trataba de ser reconocida, de que le hablaran en voz alta, de existir oficialmente en un lugar donde antes apenas podía poner un pie. El momento más tenso llegó poco después. Hernán dio un paso al frente y, en lugar de mirar al notario o al deán, se volvió hacia la puerta lateral. Toda la iglesia siguió el movimiento de su rostro, como si todos hubieran sido arrastrados por la misma línea invisible. Y entonces dijo, sin alzar la voz, sin teatralidad, pero con una firmeza que estremeció incluso a los últimos bancos: Elvira Campos, pasa. No era una orden, no era una invitación. Era casi como si corrigiera la historia misma de ese lugar, llamando de vuelta a alguien que nunca debió ser expulsado. Los fieles se abrieron paso instintivamente, pero no rompieron el silencio. Ni una risa, ni un susurro, ni ese comentario malicioso que siempre surge en momentos así.
Era como si incluso quienes discrepaban comprendieran que se enfrentaban a algo que no podía ser minimizado. Elvira respiró hondo, sintiendo que le temblaban las piernas, pero caminó. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si recorriera no solo el pasillo, sino años de invisibilidad. Al llegar al centro de la nave, con el bulto de cabos en la mano, se dio cuenta de que el peso había cambiado. Ya no era solo trabajo, era testimonio. Y por primera vez sintió que no necesitaba bajar la mirada. Cuando Elvira se detuvo junto al ambón, sintió de verdad la magnitud de lo que estaba sucediendo. Estaba en una parte de la nave donde nunca se había detenido, un lugar que siempre había visto de lejos, mientras esperaba la autorización para entregar los manteles desde un lateral. El olor a incienso era más fuerte allí, mezclado con el perfume de las damas nobles y el frío que se filtraba por las rendijas de la puerta principal. Apretó el paquete con tanta fuerza que sus uñas marcaron la tela, pero no por miedo a dejarlo caer. Era como si la tela fuera lo último que la conectaba con el oficio que dominaba desde la infancia. Era lo único que estaba segura de entender. A su alrededor, la gente observaba con una mezcla de sorpresa, incomodidad y algo que no reconoció de inmediato: respeto. No un respeto pleno, el que viene con la igualdad, sino un respeto cauteloso, como quien se da cuenta de que ya no puede fingir que es invisible. La decana respiró hondo, irritada, pero permaneció en silencio. Sabía que, si intentaba detener la situación allí mismo, delante del notario, el escándalo lo causaría él, no el duque. El funcionario del capítulo que sostenía el incensario permaneció inmóvil, como si hubiera olvidado lo que debía hacer. Hernán, de pie a pocos pasos de ella, sintió que su corazón latía a un ritmo desconocido. No era un hombre impulsivo. Toda su vida se había cimentado en decisiones calculadas, acuerdos, palabras mesuradas. Pero allí, al ver a Elvira de pie en ese punto de la nave, tan firme y tan vulnerable a la vez, comprendió que todas esas concesiones que había hecho a lo largo de los años tenían un precio, y que él, de alguna manera, había contribuido a pagarlo con su silencio. El recuerdo de su madre lo asaltó. La imagen de ella agradeciendo a las manos anónimas que lavaron sus sábanas cuando ella ya no tenía fuerzas. Hernán nunca había olvidado aquella escena, pero tampoco había permitido que lo conmoviera de verdad. Hasta ahora. El duque alzó la barbilla, respiró hondo y con una voz que no parecía hecha para discursos, completó lo que faltaba. Pronuncio tu nombre ante Dios y estas paredes. El altar reconoce a quien lo toca. La frase cayó sobre el barco como una piedra arrojada a un lago helado. Primero un impacto seco, luego grietas silenciosas que se extendieron por el entorno. No fue solo una defensa, fue una declaración. Fue la ruptura de un pacto social que pretendía que quienes trabajaban para el altar no merecían existir en él. El impacto de esas palabras resonó de una forma que nadie pudo disimular. Hubo un segundo, solo uno, en el que todos en la nave permanecieron completamente inmóviles, como si hubieran aspirado el aire de la iglesia. Ni siquiera las velas se agitaron. Las damas de la cofradía, que siempre encontraban algún comentario rápido para descalificar a cualquier mujer de la profesión, esta vez no tenían una frase preparada. Algunas intercambiaron miradas, como buscando una explicación que salvara el viejo orden de cosas, pero no llegó a ninguna. El deán intentó recuperar el control, se ajustó la estola, levantó la barbilla, incluso abrió la boca para decir algo formal. Pero la presencia del notario allí, con la carta de reconocimiento en la mano, cortó cualquier posibilidad de negación. El capítulo, consciente de que toda la iglesia los observaba y de que cualquier resistencia pública se convertiría en el escándalo que más temían, se retiró discretamente. Era la primera vez en muchos años que el poder litúrgico parecía menos importante que el peso moral de un gesto.
El silencio solo se rompió cuando el notario terminó de leer y cerró el documento con un movimiento firme, como quien sella algo que no se puede deshacer sin testigos. Elvira, que hasta entonces había intentado mantenerse firme, sintió que sus piernas amenazaban con ceder, pero logró mantener el cuerpo en pie. No era debilidad física, sino la fuerza de la emoción mezclada con la incredulidad. Nunca imaginó que su nombre pudiera ser pronunciado allí, de esa manera, con esa claridad, con esa intención. Era como si años de trabajo, quemaduras, noches de insomnio y humillaciones silenciosas hubieran sido arrancados de las sombras, todo a la vez. Y eso dolió y liberó a la vez. Cuando el sacerdote finalmente reanudó el rito, todavía tenso, sosteniendo el incensario con manos ligeramente temblorosas, le pidió que permaneciera a su lado para la bendición de los lienzos. Eso, en efecto, parecía irreal. Elvira se acercó lentamente, como quien camina sobre algo demasiado frágil para confiar, pero el gesto del sacerdote, breve, sin entusiasmo, pero obligatorio, indicó que ya no podía negar su presencia. Fue en ese momento que comprendió algo aún más grande. No se trataba solo de ella, se trataba de todos los que vinieron antes, todos los que doblaban lienzos sin tener nombre, todos los que celebraban misas sin ser llamados. Lo que estaba sucediendo era más grande que la vergüenza que sentía en el patio, más grande que la risa contenida, más grande incluso que el miedo que había arrastrado desde niña. Era la primera vez que alguien decía delante de toda la ciudad que su trabajo tenía valor. La bendición de los lienzos comenzó casi mecánicamente, como si el sacerdote intentara acelerar el rito para recuperar algo de control. El incensario se balanceaba con movimientos calculados y el humo ascendía en espirales irregulares, revelando que ni siquiera él estaba del todo seguro de sus propias manos. Hernán observaba todo desde un punto lateral, lejos de los nobles bancos que tradicionalmente ocupaba. No quería estar allí como duque, quería ser testigo. Cada vez que el sacerdote extendía la mano para bendecir a los corporales, Elvira estaba allí, sosteniendo el lienzo, ofreciendo lo que había preparado con tanto rigor. Para alguien que siempre lo había visto desde la puerta, parecía casi otro mundo, como si finalmente hubiera entrado en el espacio donde terminaba su trabajo, y no solo en su borde. Algunos comenzaron a acercarse discretamente para ver mejor, curiosos por comprender cómo esta mujer, a quien tantas veces habían ignorado, ahora formaba parte del rito. Fue como si toda la estructura de la iglesia se hubiera vuelto transparente por un momento, revelando todas las piezas invisibles que la sostenían. Y mientras esto sucedía, Hernán sintió algo indescriptible, una mezcla de alivio y desconcierto. Alivio porque por fin había hecho algo que había evitado durante años, y desconcierto porque, cuanto más veía a Elvira allí, junto al altar, más se daba cuenta del tamaño del vacío que existía entre el discurso religioso de la dignidad y la práctica social que aplastaba a quienes realmente dignificaban el rito. Comprendió, con dolor, que había pasado su vida siendo un benefactor respetado, pero nunca se había preguntado si sus donaciones ayudaban a alguien sin escudo de armas. Y quizás por primera vez comprendió de verdad a su madre, no como una figura cariñosa, sino como alguien que sabía ver las manos invisibles del mundo. Cuando el sacerdote terminó la bendición, toda la nave permaneció en silencio durante unos segundos, como si todos necesitaran procesar lo que acababan de presenciar. Solo al pronunciar la última palabra, algunos fieles comenzaron a moverse, aún indecisos sobre si acercarse, alejarse o fingir que no había pasado nada. Pero nadie podía ignorarlo, porque la imagen estaba allí. Elvira, de pie junto al altar, con el bulto de lino en los brazos, no como una sirvienta silenciosa, sino como una líder reconocida.
y esa imagen por sí sola ya lo había cambiado todo. Al finalizar la ceremonia, el ambiente en la iglesia era diferente al de cualquier otra mañana de domingo. No se percibía el típico bullicio de la gente que va a almorzar con sus familias, ni el alegre bullicio de los niños corriendo cerca de la puerta principal. En cambio, reinaba un silencio lleno de pensamientos que nadie quería expresar en voz alta. Algunos feligreses se acercaron al altar con cautela, observando a Elvira como si vieran una pieza nueva en un lugar familiar. No por cruel curiosidad, sino porque era algo que nunca antes habían presenciado. Las damas de la cofradía, que normalmente competían por hacerse notar, se encontraban en un rincón, murmurando entre ellas, intentando comprender cómo aquella joven, a quien despreciaban por su olor a trabajo, se había convertido en la protagonista de un gesto público tan conmovedor. El deán, con expresión reservada, intentó recuperar algo de autoridad, pero sabía que había perdido terreno. No había argumento teológico ni tradición que pudiera revertir lo sucedido allí ante los documentos oficiales y una nave abarrotada. Elvira permaneció inmóvil, sujetando con cuidado los lienzos, intentando mantener el equilibrio, pero en su interior sentía una oleada de agotamiento mezclada con una especie de tímida alegría que era casi demasiado tímida para admitir. Era como si, por primera vez, se le permitiera existir, sin disculparse. Hernán se acercó lentamente, sin la postura que solía mostrar en los actos oficiales, pero con un cansancio en el rostro que delataba cuánto le había afectado esa mañana. No dijo nada de inmediato. No quería convertirlo en una escena ni ponerse en el punto de mira. Observó a Elvira sujetar los lienzos, notando que sus dedos temblaban no por inseguridad, sino por agotamiento emocional. Había llevado algo más que tela esa mañana. Había llevado su propia historia pública, algo que nunca imaginó que tendría. El duque también notó las miradas en los rostros de algunas personas a su alrededor, algunas con respeto, otras con miedo, algunas tratando de comprender si esto cambiaría algo en sus propias vidas. Era como si toda la ciudad estuviera recalculando qué significaban el valor y el mérito y quién tenía derecho a ser nombrado. Hernán respiró hondo, sintiendo el aire frío entrar y picar ligeramente, y comprendió que era inútil crear un documento hermoso si no había continuidad. Esa carta no podía ser un gesto aislado. Necesitaba convertirse en práctica, rutina, un derecho. Y en ese momento, por primera vez desde que había asumido funciones públicas, sintió que su posición finalmente había servido para algo significativo. No para una piedra, no para una vidriera, sino para una persona de carne y hueso que había sido humillada delante de todos y ahora estaba allí, con un nombre, un lugar, una profesión reconocida. A medida que los fieles se retiraban, se formó una especie de pasillo silencioso alrededor de Elvira, no por orden de nadie, sino porque la gente parecía sentir la necesidad de dejarle espacio para respirar. Algunos hombres se quitaron el sombrero discretamente al pasar junto a ella. Un pequeño gesto, pero uno que nunca antes le habían ofrecido. Una anciana, apoyada en el brazo de su nieto, murmuró algo así como: «Que Dios te proteja», sin mirarla directamente, quizás avergonzada de admitir que había sido de las que siempre la habían ignorado. Pero también hubo quienes apartaron la mirada, quienes pasaron demasiado rápido, quienes se sintieron molestos ante la idea de que una joven sin apellido bordado en la cabeza pudiera ser mencionada en la nave como parte del rito. Y esto, en cierto modo, lo hacía todo aún más real para Elvira. Nada de esto era un cuento de hadas, no era una aceptación inmediata, no era un aplauso fácil, era un cambio, y el cambio casi nunca es limpio. Su abuela solía decir que, cuando el mundo se mueve, siempre cae polvo antes de que mejore. Y esa era exactamente la sensación, polvo levantado. Elvira respiró hondo,
sintiendo cómo el aire pesado abandonaba lentamente su cuerpo, como si recuperara su propio cuerpo tras una mañana entera viviendo fuera de él. Hernán permaneció cerca, sin aferrarse a los focos, sino observando atentamente cada reacción de la gente. Sabía que un gesto público no bastaba si, en la práctica, Elvira seguía vulnerable al día siguiente. Por lo tanto, mientras observaba a la gente salir de la iglesia, la idea del libro de Linos, que había estado desarrollando en silencio, tomó forma definitiva. No sería solo un registro simbólico, sería un documento civil y eclesiástico, firmado y rubricado, que haría su obra imposible de borrar. Una estructura que sobreviviría incluso si el capítulo intentara revertir su decisión. Imaginó la cálida habitación, imaginó a las demás planchadoras aprendiendo de ella, imaginó patrones claros para cada pliegue, apuntó fórmulas, fechas, tablas, todo lo que había visto en su cuaderno, pero valorado, protegido, útil para las generaciones futuras. Y comprendió, con una claridad casi incómoda, que ese era el tipo de legado que debería haber construido desde el principio. No palacios restaurados para ser admirados por quienes ya lo tenían todo, sino espacios de dignidad para quienes nunca tuvieron nada más allá de su propio esfuerzo. Volvió la cara hacia Elvira, que recogía cuidadosamente el paquete de ropa blanca, y vio, por primera vez, no a la muchacha que planchaba la ropa, sino a la mujer que, sin saberlo, había trastocado todo un sistema simplemente por existir con precisión y honestidad. Cuando finalmente salieron de la iglesia, el viento gélido azotó el rostro de Elvira, como si su cuerpo necesitara una sacudida para comprender que todo aquello había sucedido de verdad. La calle adoquinada estaba más tranquila de lo habitual a esa hora, y por un instante se quedó de pie en el umbral sin saber a dónde ir. No era miedo, sino la extraña sensación de pisar un suelo que nunca antes había conocido. Sus manos aún sostenían con cuidado el bulto de lino, pero ahora el peso era diferente. Se sentía más ligero, no porque la tela hubiera cambiado, sino porque por fin sentía que llevaba algo propio, y no algo prestado de un mundo que solo la toleraba superficialmente. Su abuela vivía a pocas manzanas, y Elvira imaginó su reacción al contarle lo sucedido. La anciana podría llorar, rezar y quejarse, todo a la vez, todo mezclado. Pero antes de volver a casa, Elvira respiró hondo y miró hacia atrás. La puerta de la iglesia estaba abierta, revelando una estrecha franja de luz azulada procedente de las vidrieras. Por primera vez no sintió que esa puerta fuera un límite. Ella sintió que era una entrada. Hernán dio unos pasos detrás de ella, caminando despacio, como si su cuerpo aún se estuviera adaptando a lo que su mente ya había decidido. No intentó alcanzarla de inmediato. Quería darle espacio. Quería que respirara sin sentir que alguien la observaba y que podría exigirle algo a cambio. Pero al verla dudar en la puerta, comprendió que quizá era hora de decir al menos lo básico, no un discurso, ni una gran promesa, sino la confirmación de que lo sucedido no iba a terminar ahí. Se acercó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa, y solo dijo que, al día siguiente, solicitaría al ayuntamiento el registro oficial del libro de Linos y comenzaría la creación de la sala climatizada en el Plindo Centesint, antiguo almacén. También dijo que su nombre sería el primero en la lista, no por favoritismo, sino por justicia. Elvira no respondió de inmediato. Se quedó mirando los adoquines durante unos segundos, como si intentara procesar cada palabra. Cuando por fin alzó la vista, sus ojos brillaban, no por las lágrimas, sino por algo que parecía aún más fuerte, un reconocimiento interior. Ese momento, simple, sin testigos, sin aplausos, tuvo una fuerza que ninguna vidriera, ningún escudo de armas, ningún discurso de nobles jamás podría igualar.
El camino a casa de su abuela se le hizo más largo de lo habitual, quizá porque cada paso iba acompañado de pensamientos que Elvira nunca había permitido que afloraran. Caminaba con el fardo de ropa blanca en la mano, como siempre, pero por primera vez no era como proteger algo ajeno, sino como llevar un símbolo de sí misma. Las estrechas calles de Ávila, con sus muros fríos y sombras alargadas al caer la tarde, también parecían diferentes. No porque hubieran cambiado, sino porque se había adentrado en ellas de otra manera. De camino pasó junto a la panadería, donde a veces dejaba alguna moneda para comprar salvado. Pasó junto al escaparate de la costurera, que siempre la ignoraba los domingos. Incluso se cruzó con un grupo de chicos que solían reírse cuando se cruzaba en su camino, comentando que tenía las manos llenas de vapor. Pero nadie dijo nada esta vez. Algunos simplemente apartaron la mirada, como si se hubieran visto obligados a verla esa mañana y aún no supieran qué postura adoptar. Elvira sintió, por primera vez, que no necesitaba retroceder. No necesitaba caminar más rápido. No había necesidad de disculparse por existir. Hernán la seguía unos pasos, no por vigilancia, sino porque quería asegurarse de que llegara sana y salva sin interferir en su camino. Llevaba el sobre doblado dentro de su funda, como si guardara un trocito de la decisión que había tomado. No para enorgullecerse, sino para no olvidar jamás por qué. Su rostro reflejaba un cansancio genuino, casi físico, más emocional que físico. La mañana había sido corta, pero parecía que habían pasado años. Pensó en la reacción del cabildo, en las posibles represalias, en el impacto político. Todo eso seguía ahí, como una sombra que sabía que tendría que afrontar. Pero, por primera vez, no temió la confrontación. Al contrario, sintió una fuerza interior que nunca había tenido al tratar con personas de mayor peso que él. Porque, al ver a Elvira caminando delante, se dio cuenta de que, si pudiera volver a elegir, haría todo exactamente igual. Y eso, viniendo de alguien acostumbrado a sopesar cada decisión como si fuera un ladrillo, era casi liberador. Cuando dobló la esquina que conducía a la casa de su abuela, él se detuvo. No quería invadir su espacio. Simplemente la observó desaparecer por la estrecha calle, y en ese instante comprendió con absoluta claridad que ese había sido el día más transformador de su vida, y también de la suya. Cuando Elvira entró en casa, su abuela estaba sentada junto a la ventana, envuelta en el desgastado chal que usaba incluso en verano. La mujer alzó la vista lentamente, con ese aire de quien siempre intenta descifrar el mundo a través de los rostros de los demás antes siquiera de oír una palabra. Y en cuanto vio a Elvira, se dio cuenta de que algo había sucedido. No porque su nieta sonriera, que no lo hacía, ni porque llorara, que tampoco lo hacía. Era algo más, difícil de explicar, una firmeza silenciosa, una pesadez distinta en su respiración. La abuela se irguió, se apoyó en los brazos del sillón y le pidió que pusiera el paquete de mantelería sobre la mesa. Con cada frase que Elvira pronunciaba, sobre el patio, la expulsión, el duque, la carta, la expresión de la abuela cambiaba lentamente, como si estuviera recomponiendo emoción tras emoción. Cuando Elvira contó que su nombre había sido pronunciado ante toda la iglesia, la anciana se tapó la boca con la mano y cerró los ojos, respirando profundamente, como si contuviera un sollozo que se negaba a escapar. No había euforia ni exageración. Era simplemente la certeza de que algo que jamás imaginó posible finalmente había sucedido. Tocó los dedos marcados de su nieta y dijo, casi en un susurro, «Por fin te vieron». Y eso hizo que Elvira sintiera un peso y una alegría a la vez. Mientras tanto, Hernán, de vuelta en su casa, se quitó lentamente la capa, sintiendo cómo su cuerpo se hundía en el sillón de cuero que, esa tarde, parecía más duro que cómodo. El mayordomo le preguntó si quería agua,
vino, algo, pero declinó con un gesto distraído. Necesitaba, ante todo, organizar la tormenta que sentía por dentro. El día había sido corto, pero había sacudido años de convicciones enterradas. Pensó en el cabildo, en las posibles recriminaciones, en el riesgo de perder influencia política, en los comentarios que seguramente circularían en los periódicos. Pero nada de eso le pesaba más que el recuerdo de la expresión de Elvira al oír su propio nombre resonar en la nave. Sabía que algunos lo acusarían de actuar impulsivamente, otros dirían que había buscado el aplauso fácil y algunos incluso insinuarían intenciones que no tenía. Pero, por primera vez, nada de eso lo paralizó. El rostro de su madre volvió a su mente, la sábana limpia, el olor a jabón, su frágil gratitud por las manos que nadie reconocía. Y fue allí, sentado en su propia sala, que Hernán comprendió que por fin había cumplido la única lección que ella había intentado dejarle. Respeta a quien te da las sábanas limpias. Cerró los ojos un momento, dejó que su cuerpo se relajara y se dio cuenta de que, a pesar del agotamiento, había una paz interior que no había sentido en muchos años. A la mañana siguiente, Elvira despertó antes del amanecer, como siempre, pero por primera vez en muchos años no sintió ese peso automático que solía llegar incluso antes de que abriera los ojos. Su cuerpo seguía cansado, sus manos ardían un poco por el vapor del día anterior, pero había algo diferente allí, una especie de nueva calma, no por el descanso, sino por el reconocimiento. Su abuela ya estaba despierta también, removiendo la tetera como todos los días, pero la forma en que miraba a su nieta transmitía una mezcla de orgullo y aprensión. Orgullo por todo lo sucedido, aprensión por lo que el mundo haría con ello, porque su abuela sabía, quizás mejor que Elvira, que el cambio es inquietante y que quienes siempre han tenido el poder rara vez ceden voluntariamente el paso. Elvira se sentó a la mesa, pasando los dedos por los pequeños cortes, y se dio cuenta de que no se sentía pequeña ese día. Por primera vez, no tenía miedo de cruzar la calle, ni de entrar en la iglesia, ni de la mirada de las damas de la cofradía. Fue extraño, demasiado fuerte incluso, pero real. Mientras tanto, Hernán entró en el ayuntamiento con un maletín de cuero bajo el brazo y una expresión que el secretario civil no le había visto en mucho tiempo. Una determinación inquebrantable. Solicitó el registro oficial del libro de Linos, explicó la necesidad de la sala climatizada y describió cada función que debía garantizar el documento. El secretario escuchó en silencio, sorprendido por la precisión y firmeza del duque, y solo preguntó quién sería el primer nombre de la lista. Cuando Hernán respondió Elvira Campos, ni siquiera parpadeó, no explicó, no justificó, no suavizó su postura. Así de simple. El secretario accedió y comenzó a preparar el texto, mientras Hernán esperaba, mirando por la ventana como quien se enfrenta a una decisión inamovible, pero que no necesitaba serlo. Sabía que el capítulo reaccionaría, que las viejas alianzas se tambalearían, que algunos de los ricos de la ciudad le darían la espalda, pero en ese momento nada de eso parecía más grande que la claridad de que finalmente estaba usando su escudo de armas para abrir puertas en lugar de cerrarlas. Al salir del edificio con el documento firmado, sintió el viento frío en la cara, pero no como una advertencia, sino como una confirmación. Durante esa semana, Elvira regresó a las 3 parroquias donde trabajaba, no porque quisiera demostrar nada, sino porque la vida seguía y los feligreses no esperaban discusiones políticas. Pero todo era diferente. En una de ellas, el sacristán, que antes apenas la miraba cuando llegaba, se apresuró a abrir la puerta e incluso se ofreció a ayudar con los oficios. Ella se negó cortésmente, no por orgullo, sino porque no estaba acostumbrada a tanta atención.
En otra parroquia, dos mujeres que siempre susurraban a su paso guardaron silencio, como si hubieran notado su propia incomodidad. Y curiosamente, en la tercera iglesia, donde el sacerdote siempre había sido amable, sonrió sinceramente al verla y dijo que había oído todo lo que pasó en San Vicente. Elvira no sabía cómo reaccionar. Una parte de su cuerpo seguía funcionando como antes, esperando la siguiente humillación. La otra mitad comenzaba a comprender que quizás, solo quizás, tenía derecho al mismo espacio que todos los demás. Por la noche, al llegar a casa, encontraba a su abuela con el cuaderno abierto sobre la mesa, garabateando con letra temblorosa nuevas ideas para las mesas de vapor, como si quisiera contribuir al futuro que su nieta estaba construyendo sin darse cuenta. Mientras tanto, Hernán lidiaba con otro tipo de tormenta. El capítulo estaba dividido. Algunos sacerdotes pensaban que se había excedido. Otros creían que la creación del libro de Linos podría fortalecer la organización interna de las parroquias. Pero el duque no se rindió. Visitó el antiguo almacén de la iglesia, evaluó la estructura, solicitó medidas y calculó el tipo de estufa necesaria para secar adecuadamente la ropa blanca en invierno. A cada paso, confirmaba que la decisión que había tomado no solo era moral, sino también práctica, útil y urgente. Una tarde, al entrar en el salón donde se reunía el capítulo, algunos nobles apartaron la mirada, y uno incluso insinuó que Hernán estaba eligiendo causas de escaso prestigio. El duque escuchó en silencio, con la misma calma que había cultivado desde su juventud, pero respondió de una manera inesperada: el prestigio es solo vanidad disfrazada de utilidad. No alzó la voz, no discutió, simplemente dijo eso y se retiró. Era la primera vez que Hernán se permitía enfrentar ese círculo de poder sin preocuparse de lo que pudiera perder, porque por primera vez sentía que tenía algo real que preservar, la reparación que había iniciado y que, sin importar el costo, continuaría. Con el registro oficial completo y la sala ya calentada, Hernán decidió hacer algo que nunca había hecho: visitar a Elvira en el taller de Linos sin previo aviso. No era una visita formal, ni quería convertirla en un espectáculo. Simplemente sentía la necesidad de ver con sus propios ojos cómo el espacio iba tomando forma. Al entrar, encontró a Elvira sentada junto a la ventana, iluminada por la escasa luz del sol que se filtraba entre las nubes invernales. Tenía su libreta abierta, añadiendo una nueva nota, probablemente algún ajuste de la temperatura que había descubierto tras otra mañana de pruebas. A su alrededor había piezas esparcidas, cables colgando, palanganas de agua tibia y ese característico olor a jabón neutro que parecía, de alguna manera, formar parte de su identidad. El duque se quedó inmóvil unos segundos, sin saber si debía interrumpir. Fue Elvira quien notó su presencia primero, no con sobresalto, sino con una calma que aún estaba aprendiendo a sentir. Cerró su libreta lentamente y se levantó, preguntando si había algún problema. Hernán negó con la cabeza y por primera vez en muchos años sintió que no necesitaba palabras mesuradas. Simplemente dijo que quería ver lo que ella estaba construyendo, no como mecenas, sino como alguien que finalmente comprendía el valor de su obra. Lo que sucedió en los minutos siguientes fue simple, pero lleno de significado. Elvira le mostró las nuevas tablas de concentración de almidón para diferentes climas, las pruebas que había hecho con telas antiguas y cómo planeaba capacitar a otras mujeres para que cada una tuviera su propio método documentado. Lo explicó todo, con una naturalidad que solo puede poseer quien ama lo que hace. Hernán escuchó en silencio, absorbiendo cada detalle, comprendiendo que lo que tenía ante sí no era solo un oficio, era ciencia viva, construida a partir de la experiencia, la observación y una inteligencia que nadie jamás había reconocido oficialmente.
En un momento dado, comentó que nunca se había imaginado tener un espacio propio, y mucho menos un lugar donde pudiera enseñar. No lo dijo como una queja, sino como una observación. Y Hernán, al oír esto, sintió una punzada de culpa mezclada con orgullo. Culpa por el tiempo que había pasado invisible. Orgullo al ver que, aún así, había creado un sistema tan sofisticado con su propio esfuerzo. Al despedirse, comprendió que esa pequeña habitación climatizada no era solo una mejora práctica, era un hito. Fue la primera vez que el trabajo de una mujer en esa ciudad no quedó oculto tras puertas laterales. Estuvo en el centro, estructurado, registrado y protegido. Con el paso de los meses, el libro de Linos se convirtió en algo más que un simple registro. Se convirtió en una referencia. Las parroquias vecinas empezaron a solicitar copias de los protocolos que Elvira había elaborado, e incluso un sacerdote de Salamanca envió una carta solicitando orientación sobre la conservación de vestimentas antiguas. Elvira lo leyó todo con atención, casi con incredulidad. Nunca imaginó que su obra, la que tantas veces le había provocado risas ahogadas y puertas cerradas, ahora sería usada como modelo para personas que ni siquiera conocía. La habitación calefaccionada, que antes parecía enorme, empezó a sentirse pequeña, y algunas mujeres jóvenes empezaron a aparecer, curiosas, preguntando si podían aprender. La primera vez que Elvira oyó que alguien la llamaba maestra, el corazón casi le dio un vuelco. Corrigió a la joven diciéndole que aún estaba aprendiendo, pero la joven insistió: «Si tú no sabes, ¿quién sabe?». La frase resonó en su cabeza hasta bien entrada la noche. Era extraño pensar que algo construido en silencio en un rincón de una casa sencilla ahora moldeara la obra de otras manos. Aún más extraño era la sensación de que todo había comenzado en el peor momento de su vida, el mismo día en que la echaron delante de todos. Hernán observaba todo desde la distancia, no por desinterés, sino porque sabía que ese espacio debía pertenecerle. La visitaba de vez en cuando, a veces para entregar provisiones, a veces solo para ver si faltaba algo, pero nunca para interferir. Y con el tiempo se dio cuenta de que este pequeño taller le había aportado algo que ninguna gran restauración había conseguido. Le había devuelto una especie de fe que creía haber perdido. No fe religiosa, sino fe en el propósito. El duque, que durante tantos años se había movido entre ceremonias, cenas y decisiones frías, ahora encontraba sentido al observar a un grupo de mujeres discutiendo sobre vapor, fibras y tintes como si estuvieran manipulando tesoros. Y en cierto modo, lo eran. Un día, mientras paseaba por las murallas de Ávila, reflexionó sobre lo cobarde que había sido durante tantos años, aceptando bancos de trabajo reservados, rituales jerárquicos y silencios convenientes. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que ese gesto, llamar a Elvira por su nombre delante de toda la ciudad, había sido la primera vez que realmente había usado el poder que poseía de la manera correcta. Pensar en ello le trajo una paz que no dependía de los elogios ni del reconocimiento público, solo de la certeza de que ese día en particular había elegido ser mejor persona de lo que era. Años después, en otra fría Pascua, Elvira volvió a cruzar la nave de San Vicente con el bulto de lienzos en brazos, como tantas otras veces. La diferencia era que, esta vez, el camino ya no le dolía. La placa de la sacristía, titulada Guardianes del Lino, tenía varios nombres debajo, algunos más recientes, otros ya arañados por el tiempo, y el suyo permanecía allí, arriba, ligeramente desgastado por tantas miradas. Los aprendices circulaban por la cálida habitación hablando de temperatura, fibras, manchas, repitiendo términos que se habían originado en los garabatos de aquel viejo cuaderno. Su abuela ya no estaba allí para
enterarse de la noticia, pero Elvira aún se sorprendía a veces contándola en voz alta, como si la anciana estuviera en la cocina. Y, incluso después de tanto, todavía había días en que sentía ardor en el cuello al pasar por el patio donde le habían dicho que esperara por decoro. La diferencia era que ese recuerdo había cambiado en su interior. Ya no era solo una herida, era también un hito. Todo en su vida se dividía entre antes de ese domingo y después de ese domingo. La ciudad quizá haya olvidado los detalles, pero su cuerpo jamás olvidó el frío del pasillo, el peso del paquete en sus brazos, el silencio de la nave espacial y, sobre todo, la extraña y poderosa sensación de oír su propio nombre siendo pronunciado dentro, no fuera. Hernán también envejeció. Su cabello se volvió más blanco. Su influencia política disminuyó y algunos de los que lo criticaron en aquel entonces ya no asistían a las reuniones. Mucho ha cambiado, mucho se ha perdido. Algunas de las obras que financió ya no existen como antes, pero cada vez que entra en San Vicente sigue optando por permanecer en un lugar más discreto, lejos de los nobles bancos. Le gusta observar en silencio el simple movimiento de Elvira u otro guardián más joven acercándose al altar con los lienzos doblados. Para la mayoría es solo rutina. Para él es un recordatorio viviente de que un solo domingo finalmente decidió hacer lo que había evitado toda su vida: estar del lado correcto, aún sabiendo el precio. No hubo final. Feliz, nadie se hizo santo. La ciudad continuó con sus injusticias y sus silencios. Pero a partir de ese día, el templo dejó de ser solo una casa de piedra y se convirtió, al menos en cierta medida, en una casa de gente. Y tanto para Elvira como para Hernán, el mundo nunca volvió del todo a ser lo que era antes, porque deja marcas que no son visibles en la pared, pero que permanecen para siempre en el modo en que una persona decide cruzar esa puerta después. Al final, esta historia nos recuerda a todos que lo que sostiene lo sagrado no es la piedra, ni el escudo, ni la autoridad, sino las manos que nadie quiere aplaudir. Y entonces la pregunta persiste: ¿cuántas Elviras pasan aún a nuestro lado cada día sin que nos demos cuenta? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Gracias por acompañarme en este recorrido olvidado de la historia. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras del tiempo.